Bienvenidos a la última semana de clases de Evangelio Sinóptico. En este video vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios, por lo menos en los Evangelios Sinópticos, este término aparece, el término reino aparece 121 veces. Mateos, en lugar de utilizar el reino de Dios, utiliza el reino de los cielos 33 veces. Creo que ya explicamos este detalle en las clases anteriores y es porque los judíos consideran el nombre de Dios sagrado. Entonces, para respetar la mentalidad judía, en lugar de utilizar el nombre de Dios, él usa el reino de los cielos. En el caso de Marcos y Lucas, ellos sí utilizan la palabra el reino de Dios como tal. Vamos a ver un poco acerca del concepto judío, acerca del reino. Para los judíos, el concepto de reino no era aceptado en el Antiguo Testamento, porque ellos consideraban que el reino de Dios era un acto presente y futuro. El reino de Dios no se veía como tal, sino que se veía como la presencia de Dios en medio del pueblo. Y pues en un futuro se veía como la restauración del reino davídico. Ellos siempre vieron el reino como algo sumamente terrenal. En el fondo de su corazón los judíos esperaban que en algún momento Dios se demostrara a sí mismo como rey. Aquí tenemos algo que se llama ¿qué es lo que usted espera versus la realidad? Ellos esperaban un rey terrenal, mientras que la realidad era totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Por ejemplo, las enseñanzas de Cristo no coincidían con las expectativas judías. Ellos estaban en ese momento subyugados por los romanos y lo que ellos esperaban era un líder que los incitara a rebelarse en contra del imperio romano y los liberara de ese cautiverio. Pero las enseñanzas de Jesús entonces contradecían lo que ellos esperaban. Las enseñanzas de Jesús decían, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Entonces había mucha confusión respecto a este líder. ¿Realmente los iba a liberar del poder romano? El Mesías iba a derrocar los gobernantes extranjeros, es lo que ellos pues pensaban. Y como ya les dije, ellos esperaban un reino físico, pero Cristo vino a predicar de un reino invisible. Aquí tenemos la definición de reino. Reino es una zona con límites definidas y visibles. El reino que Cristo predicaba era un reino invisible. La tierra de Israel, por ejemplo, era el reino, donde Dios era el gobernante y los judíos eran los súbditos y seguían las reglas de Dios. Esa es la definición judía. En cuanto a la definición de Cristo, reino está dentro de ti, no tiene fronteras, no tiene límites, es invisible. Por eso inclusive la iglesia de Cristo, pues no es un templo, no es un edificio. La iglesia de Cristo somos nosotros, sin límites, sin fronteras, sin trasfondo familiar, sin nacionalidad. Somos la iglesia de Cristo. De la misma manera es el reino de Dios. En el reino de Dios hay un mandatario, por supuesto que sí. Dios es el gobernante y en Mateo 6 usted ve que Jesús en la oración dice, venga tu reino. Le ora al Padre y le dice, venga tu reino. Ahí específicamente está diciendo, el reino pertenece a mi Padre, Dios el gobernante. Pero entonces, ¿qué papel juega Cristo? Si Dios es el gobernante, ¿qué papel juega Cristo? Cristo comparte autoridad con su Padre dentro del reino. Ellos se opusieron a esta declaración. Cuando usted lee la cita de Mateos, pues ellos no estaban muy de acuerdo a que Cristo llamara a Dios su Padre. ¿Qué acerca de las reglas de este reino? Los judíos, ellos creen en la ley. En la ley es la regla a seguir, todo lo que usted ve en el Pentateuco, también llamado la Torá, pues esas son las reglas que ellos siguen, mientras que Jesús dice, esa ley, esos mandamientos están incompletos sin mí. Yo no vine a derrocar la ley, yo vine a cumplir la ley.
La ley está incompleta sin Jesús. Ahora bien, ¿qué sucede en el reino de Dios? Yo quiero que usted lea estas referencias. Usted pausa el video y vaya leyendo estas referencias. Cuando Jesús comienza a predicar acerca del reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado, está cerca. Jesús afirma que expulsar los demonios demuestra que el reino de Dios ha venido. Esto es algo que no se veía antes, la expulsión de demonios. Entonces, algo sobrenatural ha llegado a la tierra. En el punto 3, Jesús declara que el reino de Dios está dentro de ti, lo que especificábamos que es algo invisible que no se puede ver. En el punto 4, Jesús dice que el reino de Dios avanza. Y en el punto 5 dice que aún las personas que la sociedad discrimina están entrando en el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es para todos. Me gustaría que usted leyera esta referencia. Jesús envía a sus discípulos a predicar sobre el reino de Dios. Los oyentes, como ya les dijimos, estaban confundidos. O sea, las reglas de este reino son totalmente a las que nosotros esperamos. La resurrección de Cristo es el inicio del reino de Dios en nuestras vidas. Y la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, entonces completará todo el plan de redención para la humanidad. Ahora, aquí tenemos algunos aspectos futuros del reino de Dios. ¿Cómo será el reino de Dios? Está en el punto 1. ¿Qué pasará en el reino de Dios? Está en el punto 2. ¿Cómo se celebrará en el reino de Dios? Está en el punto 3. ¿Qué tan extenso será este reino? Está en el punto 4. ¿Cuándo este reino tendrá lugar? Pues está en el punto 5. Lea las referencias. Vamos a ver el aspecto moral del reino. Aquí hay varios puntos. Si usted quiere ser parte de Dios, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que evaluar cada palabra que sale de su boca. Tiene que considerar la posibilidad de que usted sea rechazado, perseguido. Debemos ser misericordiosos, puros de corazón. Debemos darle importancia a las cosas del reino, no a nuestra propia vida, no a las cosas terrenales. Aprender a llevar la cruz, a velar y a orar. Los judíos vinculan la santidad con una acción externa, pero Jesús vinculó la santidad con un acto de la persona interior. Es más importante ser que hacer.